Dos, bienvenido a la segunda clase de componentes físico-químicos de la célula. Hoy vamos a ir sobre los componentes orgánicos. Revisen, ¿sí?, la clase uno, donde se veían los componentes inorgánicos. Y recuerden que esto acá vamos a verlo desde el punto de vista histológico, ¿no? Vamos a hablar un poco general, ¿sí? Esto se entra mucho más en detalle cuando uno lo mira desde el punto de vista bioquímico, ¿sí? O cuando uno habla de química orgánica. Acá lo vamos a hablar como un conocimiento general, esto es más para un ingreso o un primer año de histología, ¿sí? Muy bien. Nosotros vamos a empezar dentro de los componentes orgánicos. Hablamos de las proteínas, hidrato de carbono, lípidos, los nucleótidos, los ácidos nucleicos y, por último, las vitaminas. Dentro de los que son las proteínas, ¿sí? Ustedes recuerden que el 50% del peso seco es proteico, por lo tanto, representarían el 10 el 20% del contenido orgánico. Si ustedes recuerdan que el agua representaba más o menos alrededor del 60%, ¿no? Muy bien. ¿Qué uno dice? Son macromoléculas, ¿sí? Moléculas de gran tamaño y están constituidas por carbono, ¿sí? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, ¿sí? También lo podemos encontrar como carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, pero como también podemos ver que pueden tener asociado fosfato, sulfato, lo pueden ver como chomps, ¿sí? Chomps, para que más o menos nos dé, ¿sí?, esa estructura, el por qué está formado por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. ¿Qué pasa? Son moléculas cuaternarias, son anfóteras, pueden actuar tanto como ácido como base, esto lógicamente que depende del solvente, pero también neutra, ¿no? Lógicamente. Y las proteínas se forman, ¿sí?, por la unión de aminoácidos, ¿sí? Los aminoácidos, acuérdense que esos aminoácidos se unen por enlace peptídico, ¿sí? Se lo pongo acá, se llama. ¿Sí? El enlace peptídico es lo que nos va a permitir eh, que se puedan unir. Y el enlace peptídico, ¿sí?, así ya les queda, tiene función amida, ¿sí? Cuando lo vean, van a ver que podemos hablar de esa función amida. ¿Vamos? Claro, cada vez que se forma un enlace peptídico, nosotros lo que hacemos es requerir, ¿sí? Eh, Dentro de lo que es esa unión, ¿sí?, se va a formar una molécula de agua. ¿Estamos? Muy bien. Los aminoácidos que pueden conformar a las proteínas orgánicas, nosotros los vamos a dividir en esenciales y no esenciales. Los esenciales nosotros necesitamos sí o sí incorporarlos con la dieta. En cambio, los no esenciales, lo fundamental es incorporarlo con la dieta, pero si no los incorporamos con la dieta, está la posibilidad de que en nuestro cuerpo se sintetice. Eh, Más allá de ese enlace peptídico con la función amida, ¿sí?, hay que recordar, ¿sí?, que se considera realmente una proteína cuando superamos los 50 aminoácidos. Hoy, antes había un concepto más viejo que se hablaba de que había que superar los 100. ¿Por qué? Porque ya con 50 aminoácidos, tomando el peso molecular de cada uno, se superaría los 6.000 Dalton, ¿sí? Y hay que recordar, ¿no? Yo digo, bueno, mirá, si se van a unir dos aminoácidos, un dipéptido, tres aminoácidos, un tripéptido, entre 3 y 10, un oligopéptido, ¿sí? Entre 10 y 50, lo que es un polipéptido, ¿sí? Y ya más de 50, estamos hablando de una proteína, ¿sí? Esto como para tener en cuenta, ¿sí?, lo que son, una generalidad de lo que es la proteína, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando uno estudia las proteínas, a nosotros nos interesa mucho el tema de hablar de estructura, ¿sí? ¿Qué es lo que me interesa mucho? Cuando uno tiene la estructura primaria, ¿sí? Fíjense esta cadena que ven acá. Nosotros estamos hablando de que es el resultado inmediato de la síntesis proteica. Por lo tanto, es una estructura lineal, ¿sí?,
donde uno puede ver, ¿ven?, la cantidad de aminoácidos que forman esta cadena, qué tipos de aminoácidos forman la cadena, cuál es la secuencia, ¿sí? Generalmente se lo compara, fíjense bien, como cuentas de collar, ¿sí? Y claro, esta estructura primaria, todos estos aminoácidos están unidos por enlace peptídico. Por eso el enlace importante acá era el enlace peptídico. ¿Qué pasa? ¿Qué me determina esto? La especificidad biológica. ¿Para qué yo creé esta estructura primaria? ¿Sí? Muy bien. Ahora, en la estructura secundaria, lo que nosotros vamos a hacer es plegar esta molécula. ¿Sí? Este molde que era de nuestra estructura lineal, lo vamos a empezar a plegar. Depende del tipo de plegamiento, ¿sí? Me va a determinar la configuración espacial. Por eso decimos que la estructura secundaria principalmente determina, ¿sí?, la imagen tridimensional local de la molécula. Entonces, fíjense ahí abajo, yo digo, bueno, si se pliega como enrollada sobre un cilindro, ¿sí?, donde se exponen las cadenas laterales, ¿sí?, o a través de sus cadenas laterales puede formar puente de hidrógeno con el agua. eh, Estamos hablando de que es de forma helicoidal o en alfa hélice. Algunos le dicen tornillo, generalmente se conoce como helicoidal o alfa hélice. En cambio, si dentro de ese plegamiento, ¿sí?, fíjense cómo se exponen tipo horquillas, ¿sí?, y le da todo algo, una estructura más fibrilar, tipo laminar, ¿sí?, tipo en zigzag, ¿sí? Fíjense esta imagen que tienen acá abajo a la derecha. Estamos hablando de, pueden ser lámina beta, o decirle laminares, o en hoja plegada, ¿sí? Esto, lógicamente, va a determinar también la estructura terciaria, ¿no? Cuando predomine esta estructura helicoidal o en alfa hélice, recuerden que va a ser globular. Cuando predomine la lámina beta o hoja plegada, será fibrilar la proteína. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, bueno, en la estructura secundaria era importante el puente de hidrógeno, ¿no? Ahora, en la estructura terciaria, ¿sí?, la estructura terciaria me determina eh, lo que es la imagen tridimensional global ahora de la molécula, ¿sí? Nosotros, esta estructura me va a estar determinando el tipo de proteína que va a ser. Acá es donde ya algunas proteínas pueden ser biológicamente activas, ¿sí? Es decir, ya adquieren la función, no todas, pero bueno, algunas proteínas sí, ya adquieren la función acá. Ejemplo, mioglobina, ¿sí? Si hay que poner un ejemplo. Y acá, lógicamente, que va a depender de esos plegamientos que se dieron, ¿sí?, pero en forma global. Cuando predomine en lámina beta o en hoja plegada, yo diré que voy a tener una proteína de tipo fibrilar. Cuando predomine en alfa hélice o helicoidal, predominará, ¿sí?, o generará una proteína de tipo globular. ¿Qué pasa con esto? Las proteínas globulares son solubles en agua. Las proteínas fibrilares son insolubles o poco solubles en agua, ¿sí? Eso para tener en cuenta. Ahora después vamos a dar ejemplos de cada una. En esta estructura terciaria, acuérdense que la proteína, ¿sí?, está estabilizada, y acá es donde empezó a agregar otras uniones, otro tipo de uniones químicas, como los puentes disulfuro, el puente salino, interacciones hidrofóbicas, el puente hidrógeno, ¿sí? Quiere decir que acá las fuerzas de Van der Waals, fuerzas de London, es decir, empezamos a agregar, ¿para qué? Para darle estabilidad a esta molécula. Y después la estructura cuaternaria. La estructura cuaternaria, acá es donde nosotros vamos a unir cadenas polipeptídicas, o cadenas proteicas terciarias, ¿sí?, que van a ir uniendo, las vamos a ir uniendo entre sí, y o con otro grupo funcional. Acá es donde se formarán la parte, por ejemplo, si yo tengo la hemoglobina, le agrego el grupo hemo y uno las cuatro cadenas polipeptídicas. Si tengo una lipoproteína, donde le agrego el componente lipídico también, ¿sí? Eso pasa todo en lo que es la estructura cuaternaria. Ahora, en forma simple, ¿cómo describimos las proteínas? ¿Sí? De acuerdo a los tipos, pueden ser simples,
Yo puse acá el ejemplo de histona, que es una nucleoproteína, una proteína básica. Podría haber puesto unas globulinas, que son ácidas, ¿sí? O conjugadas. Conjugada es unir a una parte no proteica. Lipoproteína, pero puede ser glucoproteína también, ¿no? Después tengo, algunas serán solubles, otras insolubles. Si la proteína es soluble, ¿sí? Albúmina circula en plasma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a través de las cadenas laterales puede formar puente de hidrógeno con el agua. Si son insolubles, ¿sí? Ejemplos, colágeno, queratina. Lo que nosotros vamos a ver es que tiene una función más bien estructural. ¿Sí? Y después, de acuerdo a su localización, pueden ser intracelulares o extracelulares. ¿Estamos? Bien, las proteínas dijimos que eran los componentes más abundantes, entonces tienen muchísima función. ¿Sí? Vamos a ir con cada una. Si uno dice, bueno, mira, tienen función estructural. Bueno, estructural tengo el colágeno. ¿Sí? La queratina, otra de las que pueden tener, ¿sí? Función estructural, y si ustedes se fijan, son fibrilares, ¿sí? Yo digo enzimática. La mayoría de las enzimas que son proteicos, ¿sí? A las enzimas, recuerden, que son los famosos catalizadores biológicos, ¿sí? Muy bien. Por otro lado, tengo almacenadoras. Si yo tuviera que almacenar hierro, el hierro lo almaceno como ferritina, por dar un ejemplo, ¿no? Transportadoras. Las transportadoras generalmente por dónde los transporto por plasma. ¿Sí? Al transportar por plasma, chicos, la albúmina, proteína transportadora por excelencia del plasma, pero hay un montón más. Es más, cada hormona tiene su proteína transportadora específica. Si hablamos de cobre, se llama ceruloplasmina. ¿Sí? Muy bien. Hormonales. Chicos, la mayoría de las hormonas van a ver que son proteicas, ¿sí? Dentro de las proteicas podemos incluir glucoproteicas, aminas, peptídicas, polipeptídicas. Ejemplo, insulina, glucagón, ¿sí? Que puedo tener proteínas contráctiles, ¿sí? La actina y la miosina que uno estudia en el tejido muscular. Defensivas. Cuando uno habla de defensiva, nuestros anticuerpos. Los anticuerpos son las famosas inmunoglobulinas. Por otro lado, puedo tener función receptora. La mayoría de los receptores, ¿sí? Químicamente que son proteicos. ¿Estamos? Después, bueno, moduladores celulares. Hay muchas proteínas que lo hacen es ir modulando un montón de funciones biológicas. Si hablamos de ADN, todo lo que sea síntesis proteica, hay una proteína que se llama chaperona, un gen promotor, sí, hay varios de todos estos. Y energéticas, ¿sí? Más allá de que las proteínas no es lo primero que uno quiere, que quiere consumir tu cuerpo, ¿sí? Con función energética, las proteínas, ¿sí? Aportan 4 kilocalorías por gramo degradado, ¿sí? Eso como para tener en cuenta eh, con respecto a las proteínas. Si yo me pongo a hablar de los glúcidos, ¿sí? Glúcidos, hidrato de carbono, pueden decirle si quieren azúcares, ¿sí? Recuerden que son moléculas orgánicas terciarias, están formados por, fíjense bien, carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿sí? Representan el 1% del contenido orgánico celular. Lo que pasa es que, claro, la célula, ¿qué quiere comer para generar energía? Glucosa, que es un monosacárido, es un hidrato de carbono, ¿no? Eso es lo principal. Ahora, si tu cuerpo necesita almacenar energía a largo plazo, también lo hace con un hidrato de carbono que es el glucógeno. ¿Sí? Claro, ya cuando vayamos a querer almacenar energía a largo plazo, no busco un hidrato de carbono, porque bueno, hay agua y ocupa lugar, sino que voy por los lípidos, que son los triacilgliceroles. ¿Qué pasa? Claro, quiere esto lo que, de donde voy a sacar la energía, lo que era el ATP, los hidratos de carbono aportan 4 kilocalorías por gramo degradado, ¿sí? Eh, y por eso siempre, chicos, decimos la glucosa es nuestra fuente de energía primaria, en la cual a través de una glucólisis después nosotros podemos generar ATP. Y acuérdense que los glúceos desempeñan función estructural, lo vamos a ver en la membrana plasmática, hormonal, hay glucoproteínas, ¿sí? Y defensiva, los anticuerpos, chicos, son inmunoglobulinas, son glucoproteínas también. ¿Estamos? Muy bien. ¿Qué pasa?
Cuando uno estudia el tema de los hidratos de carbono, ¿sí? Uno lo primero que tiene que hacer es tener una noción un poquitito de la clasificación que nosotros podemos dar desde el punto de vista químico, ¿sí? Como pueden ser simples y conjugados, ¿sí? Dentro de los simples, ahí sí vamos a dividirlo en monosacárido, disacárido, oligosacárido y polisacárido. Los conjugados, ¿se acuerdan que eran unidos a una parte no proteica? ¿Sí? Muy bien. Dentro de los simples, los monosacáridos son los que están formados por 3 a 7 carbonos. La verdad, estos se dividen en dos grandes grupos. Químicamente, nosotros lo podríamos dividir si son cetonas, pongo con otro color, sí, pero se pueden dividir como cetonas o aldehído, ¿sí? Eh, Dentro de lo que es el grupo químico, ¿no? Si tiene función cetona o tiene función aldehído. ¿Qué pasa? Eh, la verdad que lo que nos interesa hoy, más que nada, sí, yo se los voy a marcar acá, me interesan muchísimo las pentosas, ribosa, desoxirribosa por el ADN y el ARN, y después, bueno, me interesan las exosas, ¿sí? Estas las tengo que conocer sí o sí, que es la glucosa, la galactosa y la fructosa. Dentro de los disacáridos, ¿sí? Los disacáridos, acuérdense que están formados por dos monosacáridos, unidos por enlace glucosídico, ¿sí? Dentro de esto vamos a tener que saber los tres, chicos, la sacarosa, ¿sí? La maltosa y la lactosa. Recuerden que la maltosa son dos moléculas de glucosa, la lactosa es glucosa y galactosa, y la sacarosa, ¿sí? La glucosa y la fructosa. Esto es importante, más que nada cuando uno estudia digestión y absorción, que, por ejemplo, la lactosa, que es el azúcar de la leche, por ahí pacientes con déficit de lactasa, ¿sí? No la van a poder degradar y van a tener un cuadrito diarreico, ¿sí? Esa intolerancia a la lactosa. Después vamos a ver los oligosacáridos, entre 3 y 10 monosacáridos, no nos interesa mucho, y sí nos interesan los polisacáridos. ¿Sí? De acá lo vamos a dividir en dos, en los que son los simples y los que son complejos. Dentro de los simples, ¿sí? Se le puede llamar homopolisacárido, pues están formados por el mismo monosacárido, glucosa. ¿Sí? El glucógeno es la fuente de reserva animal, el almidón es la fuente de reserva vegetal. ¿Sí? Chicos, el almidón es uno de los el principal compuesto de la dieta del ser humano, ¿no? Y después tengo los complejos, por eso, chicos, almidón y glucógeno, hay que saberlo, ¿sí? Y después los complejos que se pueden llamar heteropolisacáridos, ya que están formados no solamente por un monosacárido, sino que pueden estar formados por distintos monosacáridos o disacáridos. Y es muy importante los glucosaminoglicanos en el tejido conectivo, ¿sí? En todo lo que da matriz es muy importante, y después lo que es la pectina, ¿sí? Entonces estos, por ahí va a haber que prestarle atención más que por ahí a otros, eh, otras clasificaciones, ¿no? Eh, pero bueno, por lo menos pentosa, hexosa, ¿sí? Bien los tres disacáridos y después de los polisacáridos, por lo menos cómo se clasifican, ¿sí? Y cuáles son los compuestos. Muy bien. Una vez que uno terminó de ver los hidratos de carbono, ¿sí? Uno se va a los lípidos o grasas. Estos vuelven a ser compuestos de tipo terciario, ¿sí? Es decir, están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿sí? A ver, estos son poco solubles o insolubles en agua, son solubles en solventes orgánicos, representan el 2, el 3% del contenido celular. eh, a través de los triacilglicerol es la forma de almacenar energía a largo plazo, ¿sí? Y ustedes van a ver que son los que más kilocaloría por gramo degradado aportan, ¿sí? Aportan 9. Esto hace que yo sea la principal forma de que nuestro cuerpo quiera reservar energía a largo plazo, ¿no? Eh, claro, dentro de las funciones de los lípidos o grasas, vamos a ver que actúan como aislante térmico, ¿sí? Aislante mecánico,
Pueden actuar como vitaminas, como hormonas, ¿sí? Acuérdense que de una membrana, los responsables de la permeabilidad son los fosfolípidos, ¿sí? Nuestras hormonas se las conoce como hormonas lipídicas o esteroideas, ¿sí? Porque derivan del colesterol, que vamos a ver que es un tipo de lípidos, ¿sí? Que nosotros vamos a tener acá como ejemplo, ¿sí? Para ir nombrando. Muy bien, ¿qué pasa? Cuando uno clasifica un poquitito el tema de los lípidos, ¿sí? Los lípidos se clasifican como simples, que están formados por ácidos grasos y glicerol, ¿sí? Acá encuentro los glicéridos, las ceras. Chicos, si yo tuviera que poner ejemplos acá de de glicéridos, ¿sí? O ácidos grasos y glicerol, ¿cómo nombrar el triacilglicerol, diacilglicerol, monoacilglicerol? Lo que cambia es si tiene tres ácidos grasos, dos ácidos grasos o un ácido graso unido al glicerol. ¿Estamos? Después, dentro de los esteroides, estamos hablando de una estructura cíclica. Cuando digo cíclica es como cerrada esa molécula, que pueden estar libres, esterificadas, ¿sí? Esto se va a ver un poquito más en la que es la parte química. Y después veo, sí, es como ejemplo el colesterol, chicos. Las hormonas sexuales, las hormonas de la corteza suprarrenal derivan de ese colesterol, ¿sí? Como el colesterol tiene lo que se conoce como anillo esteroideo, que es una palabrita medio larga, ¿no? El ciclopentano perhidrofenantreno. Todas las hormonas sexuales que son lipídicas se le dice que son esteroideas porque derivan de ese colesterol. A su vez, ¿sí? Vamos a encontrar la vitamina D, los ácidos biliares, ¿sí? Dentro de ejemplos de esteroides. Y después los lípidos conjugados o compuestos, que son los que están asociados a una sustancia no lipídica, es decir, lipoproteína, puedo hablar de glucolípidos, los carotenoides, los fosfolípidos, ¿sí? Lo que cambia es a qué otra estructura, ¿sí? Se nos va a estar uniendo. ¿Estamos? Ya con respecto a los fosfolípidos, por ahí uno lo va a describir un poquitito más en la membrana plasmática, ¿sí? Es este esquema que uno hizo ahí, donde tengo, por un lado, el grupo fosfato, ¿sí? El glicerol, ácidos grasos, y después les voy a ir agregando, ¿sí? Ejemplo, colina. ¿Estamos? Es decir, vamos a ir cambiándole un poquito la estructura para ver qué tipo de fosfolípidos vamos a formar. Bien. Dentro de, por eso esto, los lípidos, ¿sí? Es importante que tengamos una noción, más que nada los fosfolípidos por una cuestión de membrana, ¿no? Desde el punto de vista histológico. Y por otro lado, nosotros vamos a hablar de lo que es los nucleótidos, ¿no? Cuando uno habla de nucleótidos, yo trataría de diferenciar lo que es nucleótido de nucleósido, ¿sí? ¿Por qué? El nucleótido, ¿sí? Fíjense bien que está formado por un lado, bueno, acá el glúcido, que era una pentosa, ¿sí? Por otro lado, el ácido fosfórico, esto tiene de color rosadito, ¿sí? Que se ve acá. Y después las bases nitrogenadas, si son púricas o pirimídicas. ¿Qué pasa? Un nucleósido, ven como yo abarco la base nitrogenada y el azúcar, ¿sí? Nucleócido se le dice sin el ácido fosfórico, ¿sí? Esto préstenle atención por las dudas. Ahora, las bases, ¿sí? Las bases son púricas o pirimídicas, unas derivan de purina, otra de pirimidina, las púricas son adenina y guanina, y las bases pirimídicas, citosina, timina y uracilo, ¿sí? Top, presten atención por las dudas, ¿sí? No me confundan nucleótido con nucleócido, ¿sí? Muy bien. Entonces, claro, cuando uno se pone a estudiar el tema de los nucleótidos, para nosotros va a ser por demás de importante, más que nada, lo que es, por un lado, la fuente energética, lo que va a ser el ATP, y por el otro lado, lo que van a ser el ADN y el ARN, ¿no? Eh, En esta parte vamos a describir bastante general, ¿sí? Ya cuando uno vaya a duplicación del ADN, síntesis proteica, va a entrar mucho más en detalle con lo que es el ADN y el ARN.
Dentro de la clasificación, ¿sí? De los nucleótidos los vamos a clasificar mononucleótidos, ¿sí? Que son los que tienen una sola base nitrogenada. Cuando ustedes lo ven acá, ATP, ADP, AMP. Chicos, si cambio la base nitrogenada, puedo decir UTP, UDP, UMP, CTP, puedo decir GTP, ¿sí? Así vamos cambiando y obteniendo los mismos mononucleótidos, ¿sí? Como para tener en cuenta. ¿Qué pasa? Hay dos que son importantes, que es el AMP cíclico y el GMP cíclico, ¿sí? Que cuando estos ciclan, nosotros vamos a ver que son segundos mensajeros, ¿no? Que amplifican el mensaje. Dentro de nucleótidos, nosotros tenemos dentro de lo que es el complejo B, dentro de las vitaminas, donde hay varios que son dinucleótidos, y por otro lado tengo los polinucleótidos, ¿sí? Polimuchos, en el cual estamos hablando del el ADN y el ARN. Muy bien. Cuando uno habla del ATP, ¿qué me interesa? Que es el compuesto de alta energía, ¿sí? Formado por una molécula de adenina, ¿ven? Por lo que es la ribosa y por otro lado después los tres ácidos fosfóricos. Esto es un compuesto de alta energía, chicos, y es similar, ¿sí? Lo que es el GTP, el UTP, el CTP, que por ahí vamos a ver en química que se usa para diferentes vías metabólicas. Pero bueno, el ATP es el famoso compuesto de alta energía, ¿sí? El que va a producir la célula para después utilizarlo para que se den las vías metabólicas. Ahora, si yo hidrolizo el ATP, ¿sí? Agregando agua, ¿qué hago? Libero un fosfato, ¿sí? Que puede ser utilizado como fuente energética. Entonces genero ADP, me quedan con dos. El ADP es un compuesto bastante interesante porque, primero porque es vasoconstrictor, ¿no? Y si yo lo sigo hidrolizando voy a generar AMP. ¿Estamos? Ese AMP, cuando cicla, ¿sí? Hay una enzima que va generando esta hidrólisis, se llama adenilciclasa, ¿sí? Que lo que hace es ciclar ese AMP, ¿sí? Y después lo voy a utilizar como segundo mensajero, ¿sí? Es muy importante el AMP. Y lo mismo me pasa con el GMP, que cambió la adenina por la guanina, ¿sí? Que bueno, los dos van teniendo diferentes funciones, ¿sí? Como segundos mensajeros en los diferentes órganos. Muy bien. Y sí, ya yendo a algo un poquito más eh, general, ¿sí? Vamos a hablar de lo que es el ADN, ¿sí? Fíjense, la molécula de ADN, si uno separa, vamos a estar formado por un azúcar, que es una pentosa, la pentosa es una desoxirribosa, vamos a tener el ácido fosfórico y después las bases púricas y pirimídicas. Fíjense cómo están emparentadas siempre una base púrica con una base pirimídica. En el ADN, la adenina se emparenta con la timina por dos puentes de hidrógeno y la citosina con la guanina por tres puentes de hidrógeno. ¿Sí? La cadena de ADN es una cadena, una doble cadena enrollada sobre sí mismo, sobre un mismo eje, ¿sí? Y lógicamente que hay una cadenita que va en sentido 3', 5' y otra en sentido 5', 3', ¿sí? A ver, el ADN nosotros lo podemos encontrar en la célula a nivel nuclear, como también a nivel de la mitocondria. La mitocondria presenta su propio ADN y por otro lado, el ADN es el que lleva el famoso código genético, ¿no? Tiene codificada la información para que se den las diferentes funciones en nuestro cuerpo, ¿sí? Recuerden que vamos a entrar más en detalle cuando veamos núcleo y síntesis proteica. Por otro lado, tengo el ARN, ¿sí? El ARN, ¿sí? O RNA, como quieran, está formado por un azúcar, una pentosa, que es la ribosa ahora. Por otro lado, vamos a tener el ácido fosfórico y lo que hace es, dentro de las bases nitrogenadas, como púricas tiene la adenina y la guanina, pero como pirimídicas tiene la citosina y reemplazó la timina por el uracilo, ¿sí? Quiere decir que cuando después nos tengamos que emparentar, la adenina va a ir con el uracilo, la citosina con la guanina, ¿sí? Muy bien, ¿qué pasa? Este molde, esta molécula de ADN, ¿sí? Que es una cadena de polinucleótidos como enrollada sobre sí misma, recuerden que tenemos distintos tipos de ARN,
¿sí? Los tres más importantes, el ARN mensajero, el ARN transferencia y el ARN ribosomal, pero hay ARN pequeños, pueden ser nucleares citoplasmáticos, que lo que hacen son cadenas cortas, ¿estamos? Más que nada son como adaptadores moleculares, ¿sí? Pero yo tengo dentro de los tres más importantes lo que es el ARN mensajero, se va a originar en el núcleo a través de un proceso que es la transcripción, ¿sí? Y es el que copia el mensaje del ADN, ¿no? Y él lo que va a tener que hacer es después salir al citoplasma, ¿sí? Para que se produzca la traducción. El ARN mensajero, recuerden que tiene el codón, ¿sí? El RNA de transferencia, ¿sí? Se origina en el núcleo, sale por el complejo de poro hacia el citoplasma, ¿sí? Y es el que va a ir transportando el aminoácido para la síntesis proteica. Y por otro lado, el ARN ribosomal también se origina en el núcleo, en un sitio específico que es el nucleolo, ¿sí? Va a salir por el complejo de poro, llega al citoplasma y es el que forma las subunidades ribosomales, ¿sí? Para que después, bueno, los ribosomas, recuerden que es el sitio físico donde se produce la síntesis proteica. Y por otro lado, nosotros vamos a ver las vitaminas, ¿sí? Dentro de esas vitaminas, nosotros vamos a ver que las podemos clasificar como hidrosolubles y liposolubles, ¿sí? Las vitaminas, chicos, son indispensables para la vida. A ver, no me aportan kilocaloría por gramo degradado, porque la verdad que no tienen ni función energética ni función estructural, pero ¿sí? Son necesarias para que se produzcan nuestros procesos biológicos, ¿sí? Todo proceso metabólico. Muchas veces las enzimas, más que nada del complejo B, funcionan como coenzimas, ¿sí? Es decir, las necesito en pequeñas cantidades, su déficit, ¿sí? Eh, puede generar patología, va a generar patología, los déficits hormonales, es más raro los excesos, la hipervitaminosis es más raro, pero bueno, también podrían generar patología, ¿sí? Por eso necesito, aunque sea en pequeñas cantidades, claro, las tengo que incorporar con la dieta, ¿sí? Nuestro cuerpo no las puede sintetizar. Y recuerden bien cómo se clasifican. Por un lado tengo las vitaminas hidrosolubles, todo lo que es el complejo B, ¿sí? Y la vitamina C, y dentro de las liposolubles, ¿sí? Vamos a estar hablando de la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E, la vitamina K. ¿Sí? Recuerden que en nuestro cuerpo las que podemos almacenar son las liposolubles, ¿sí? Y del complejo B la vitamina B12, ¿sí? Espero que les haya gustado. Traten de tomar nota de lo que no está escrito, ¿sí? Y bueno, nos vemos en la próxima, ¿sí? Donde vamos a ir sobre la estructura de la membrana. ¿Estamos? Así que bueno, nos vemos en la próxima, ¿sí? Y hasta luego. ¿Estamos?